Bueno, buenas tardes, mi nombre es Delia Rabagnani, soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y es una alegría poder compartir este mes que vamos a compartir abocándonos al estudio, al análisis del Evangelio según San Juan. Nos damos la bienvenida mutuamente porque creo que siempre una experiencia de aprendizaje y de diálogo es enriquecedor para todos y para todas y compartiéndonos, aunque sea a la distancia, y poder ver y poder también podamos intercambiar también por mail o de alguna manera opiniones y así nos enriquecemos mutuamente. Como sabemos, el Evangelio según San Juan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece en cuarto lugar, pero es muy interesante poder primero abocarnos como introducción a la palabra Evangelio propiamente. La palabra Evangelio tiene un triple significado, por supuesto significa buena noticia en forma general, pero tiene una triple referencia, que la primera es centrada en Jesús, el Cristo, en su venida al mundo y su acontecimiento de revelación del Dios al ser humano. En segundo, la predicación oral y el acontecimiento de la noticia hermosa de la salvación por medio de la fe. Y por último, específicamente los 4 libros del Nuevo Testamento. En sí los evangelios no son un libro de historia, no son, sino que como toda la Biblia es un libro de fe, pero además en forma especial contienen un conjunto de narraciones centradas en la persona de Jesús en Nazaret y escritas con un propósito testimonial, para edificación de la Iglesia y comunicación de la fe. Podemos dividir en 2 grandes grupos, los evangelios sinópticos y el Evangelio según San Juan. Los evangelios sinópticos significa paralelos, casi simultáneos, son los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, y el Evangelio de San Juan. En cuanto al proceso redaccional, se habla de una fuente Q, es decir, y el Evangelio de Marcos como el primer evangelio. Desde tanto de la fuente Q como del Evangelio de Marcos aparecen referencias al Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Todos los evangelios están escritos, los sinópticos, aproximadamente 25, 30 años luego de la resurrección de Jesús. Y lo más importante tiene que ver que se hacen referencia a testimonios verídicos que ocurrieron, pero también cada uno de ellos tiene un destinatario, más allá de un autor diferente, un destinatario diferente. El Evangelio de San Mateo tiene que ver con un judío que le escribe a los judíos, y Jesús es el Salvador del pueblo judío. San Marcos, el primer evangelio, es el evangelio que muestra a Jesús en completa actividad y se habla del secreto mesiánico, se va a revelar este secreto frente a la cruz, cuando verdaderamente el soldado dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios frente a la muerte del Señor en la cruz. Y el Evangelio de San Lucas, que habla de la universalidad de la gracia de Dios, escrito en Antioquía, en otro lugar, donde habla de una inclusión y Jesús que viene a la humanidad y trastoca la historia. Y el Evangelio de San Juan, al que nos vamos a abocar hoy, estamos hablando de 70 años aproximadamente después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es una época completamente diferente. Específicamente tiene que ver con una época donde ya el Imperio Romano estaba en persecución al pueblo cristiano y específicamente Juan, frente al dilema de quién es Jesús, si solamente es Dios o solamente ser humano, él habla de esta dualidad que es el Dios que se hace ser humano, el misterio de la encarnación que se hace en Cristo, que toma nuestra condición humana, pero es Dios, ¿no es cierto? Verdaderamente este es también este Hijo de Dios que se hace para nacer y para dar vida. Y Jesús es
no solamente se narra quién es Jesús y los hechos maravillosos, sino el propósito de su venida al mundo, para salvar a toda la humanidad. Jesús es la eterna palabra de Dios, hecha ser humano, viviendo entre los seres humanos. Sus milagros, sus signos y señales revelan esa esencia de la persona del Señor Jesús. Sus discursos revelan, se muestran los milagros y se valen de símbolos como el agua, el pan, la luz, que expresan dones de Dios, y se citan los grandes yo soy. Yo soy significa Yahvé, que tiene que ver con el Dios mismo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta al redil, soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Es la luz que viene al mundo. Hay una lucha entre luz y tinieblas que aparece, el Cordero de Dios con el templo nuevo, que volveré a hacer el templo, y la serpiente salvadora en el desierto. Por lo tanto, la intención que guía al evangelista Juan es recopilar el conjunto de enseñanzas y discursos reveladores de la naturaleza y la razón de la actividad desarrollada por Jesús, el Cristo, el Mesías, el unigénito de Dios, enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo y para dar vida eterna a todo el que cree en él, que no se pierda, mas tenga esta vida eterna. La vida de Jesús, como dije, tiene que ver con aparecen los milagros, las señales que revelan la gloria de Jesús y simbolizan los dones que aporta al mundo. Juan se presenta, el evangelista, como Juan el Bautista, como testigo vivo de la revelación de Dios, y Jesús es encarnado en la realidad humana. Y el recuerdo del resucitado aparece también a medida que uno va leyendo y analizando el Evangelio según San Juan. Juan busca otros enfoques, a diferencia de los sinópticos, incluyendo palabras, incluyendo discursos, que no están en los evangelios sinópticos. Hay textos que son únicos del evangelio según San Juan. En los sinópticos, la actividad de Jesús mayormente se realiza en Galilea, en cambio en el evangelio según San Juan en Jerusalén, y además está centrado en fiestas judías, como la Pascua. Ocurren 3 Pascuas a medida del desarrollo del Evangelio, la fiesta de los tabernáculos, la dedicación del templo, en forma especial. Otros rasgos que tiene el Evangelio según San Juan es el lenguaje simbólico, esto del verbo, el logos, el agua, el pan, la luz, las imágenes tomadas del Antiguo Testamento, como el pastor y las ovejas, la vid y los pámpanos, tan significativos para el pueblo judío, y las referencias culturales a la naturaleza humana, la boda de Caná, Nicodemo, la mujer samaritana, son datos muy importantes para tener en cuenta. Cuando uno se refiere al autor de este cuarto evangelio, se lo presenta como un auténtico judío. Algunos estudios dicen que Juan era hijo de una familia sacerdotal, por lo tanto tenía estos elementos. La pregunta que uno se hace, bueno, si era hijo de una familia sacerdotal porque estaba como pescador al lado del mar de Galilea, bueno, tiene que ver con que no siempre estaban trabajando, tenían actividad en el templo, sino que también iban a hacer otras tareas, en este caso en la costa del mar de Galilea, de Genesaret, en forma especial. Es profundamente religioso y conocedor de estas tradiciones y expectativas de su pueblo. Si uno piensa, también el Evangelio según San Juan fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Es decir, la destrucción es del año 70, el Evangelio, no habíamos dicho el año, es aproximadamente el año 100, si terminando el primer siglo, y la importancia de este Evangelio se le va a dar en el segundo siglo en forma especial.
y se remonta, ¿quién es el autor? Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, de Santiago, y especialmente en el siglo II se recalca esta persona. Con respecto al contenido, bueno, hay diferentes maneras de analizar el contenido o estructura del evangelio, de este cuarto evangelio tan rico, tan profundo y tan teológico. Los otros evangelios, los sinópticos, por supuesto que tienen un fundamento teológico, pero son más en su redacción más fluida en función a los acontecimientos de la vida de Jesús. En cambio, el evangelista Juan hace un profundo análisis de quién es Jesús y por qué de su venida y de su encarnación en nuestro mundo. Uno puede decir que tiene un prólogo riquísimo, que es el capítulo 1, donde se habla, por supuesto, en los primeros 18 versículos sobre Jesús, que se hace una referencia a el verbo era Dios y estaba con Dios, el logo, la palabra era Dios y estaba con Dios desde el inicio. Y uno puede hacer un paralelo con el texto sacerdotal de Génesis 1, donde ahí también se habla de este Jesús que vino a plantar carpa, que se encarna en la realidad de la humanidad. Y luego dos grandes partes, que es el ministerio público de Jesús el Cristo, desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 50 o el final del capítulo 12, y luego la gran parte que es la hora de Jesús, o la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y un final que es el epílogo, donde aparece el propósito por el cual este evangelio fue escrito. Que el propósito es para que hubo muchos más signos, pero que se conozcan por medio de la enseñanza y de la proclamación de este evangelio. Con respecto al ministerio público de Jesús el Cristo, se hace referencia a Juan el Bautista, profeta, último de los profetas, que tiene bien claro quién es Jesús, es el Cordero de Dios, el inicio del ministerio de Jesús, la revelación de Jesús como el Cristo y el enfrentamiento con las autoridades judías, y la revelación de Jesús como la luz y la vida para el mundo. Y en la gran sección de pasión, muerte y resurrección, la última cena, en este evangelio no hay institución de la Santa Cena o de la comunión, de la Eucaristía como en los sinópticos, y hay un marco de esta última cena donde aparece el nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor, que luego el evangelista lo va a retomar, me parece que en las cartas de Juan, como un tema central, con los discursos de despedida de sus discípulos y la hermosa y profunda y conmovedora oración sacerdotal. Luego va a hablarse sobre el arresto, juicio, muerte y sepultura de Jesús, la resurrección y este encuentro con María Magdalena, en el cual le dice, bueno, ve a decirle a los otros que ha resucitado. Este encuentro también tan importante, el sepulcro vacío, la aparición, por supuesto, a María Magdalena y la aparición a sus discípulos. Y entonces termina con el epílogo, dando conclusión así a este cuarto evangelio.